Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Vaya abriendo su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Voy a leer una versión más sencilla. Si usted quiere, me sigue en su Reina Valera, o como también nos puede acompañar mirando los textos en la pantalla. Bueno, ya concluimos hoy con la serie Un Mundo Sin Precedentes, 10 temas, que son aproximadamente 2 meses y medio, ¿verdad? Es impresionante cómo el tiempo va tan rápido ya, ¿no? Pero en este tema número 10, lo he titulado Una gracia para estos tiempos. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos entienden que se necesita una gracia especial, especialmente, valga la redundancia, para estos tiempos? Una gracia que nos capacite, nos fortalezca. Y no se me olvida, estuvimos una vez entre pastores, ahí estaba el pastor Chuy Olivares ahí, y un pastor hizo un comentario. Él dijo, ay, así como un suspiro de preocupación, dijo, ay, qué difícil, ¿verdad?, la tienen nuestros hijos en esta generación, por cómo está la cosa. Y recuerdo que el pastor Chuy dijo, bueno, el Señor les dará una gracia especial que se va a ajustar para ellos, para que enfrenten sus luchas. Y eso nos da un descanso, un reposo en Dios, sabiendo que vemos tantas situaciones difíciles en el mundo, y nos damos cuenta que la verdad, humanamente hablando, aunque somos cristianos, siempre llega como ese suspiro de temor a veces, de incertidumbre, por todo lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Hebreos 4, en el versículo 14, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, es decir, afirmemos nuestros pasos como cristianos. Dice el verso 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, pero sin pecar, ¿verdad? Dice, sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia, de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia y ¿qué más? Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Me gusta esa palabra que dice, y allí encontraremos de su gracia. A simple vista parece como si el mundo va en mejoría. Si miramos así el mundo a simple vista, pensamos que las cosas van mejorando. Y a lo que me refiero es en el sentido del desarrollo, la tecnología, el crecimiento mundial, todo lo que estamos viendo. Como nunca antes, el desarrollo y el crecimiento del mundo va a una velocidad impresionante. Y la tecnología ha contribuido inmensamente en el avance del desarrollo humano. El siglo XXI, en particular, ha sido el siglo de mayor crecimiento y desarrollo a nivel mundial en todos los aspectos de la vida en este siglo. Aspectos como, por ejemplo, en lo económico, comercial, político, tecnológico, militar, científico, en la comunicación. El mundo se está desarrollando a una velocidad muy impresionante. Este siglo es único comparado con el resto de los siglos a través de la historia humana. El siglo XXI en particular, y no sé si usted más o menos entiende, el siglo XX se acabó ¿cuándo? ¿Alguien sabe en qué año? En los 90s, se acabó el siglo XX. Inmediatamente entró el siglo XXI y cuando vemos, estamos hablando de 30 años, en 30 años ha pasado tantas cosas que si tratamos de verlo en tiempos pasados, tomaría cientos de años en cumplir. Y quién sabe si miles de años para cumplir, ¿verdad? Pero a finales del siglo XX, en los 90, se expandió el uso del Internet. Y seguido del Internet a principios del siglo XXI, en el año 2000, comenzó una revolución digital. En el año 2000 comenzó el auge del Wi-Fi, seguido, más adelante en el 2007 más o menos, surgieron los teléfonos inteligentes, smartphones.
Seguido de eso, en el 2010 comenzaron a expandirse las redes sociales. Un año después comenzaron las tendencias de los selfies y surgió la fiebre de los teléfonos con cámaras digitales. En el 2020, en tiempos del COVID-19, en la pandemia, fue cuando las compras por internet sustituyeron en gran porcentaje lo que era salir a comprar de manera presencial en las tiendas. Y hoy tenemos la inteligencia artificial. Fíjense cómo va el desarrollo. Y ya no muy lejano nos encontraremos en medio de una sociedad robótica. No sé cómo su corazón se pone cuando escucha todo lo que estoy diciendo. Carros sin choferes, ya estamos viendo eso. En San Francisco mi esposa y yo vimos carros, taxis sin choferes, meseros robóticos, ya los hay. Robots enseñando en las escuelas, taxis, policías, amas de casa. Se va a cumplir la profecía de los Jetsons. A ver quién se ríe, ¿verdad? Estamos hablando de los 80. Vamos en dirección a un mundo de ciencia ficción hecho realidad, impresionantemente. Pero no sé si usted de alguna manera se da cuenta que cuando yo era, creo que a través de toda esta serie, ¿verdad? He estado hablando de mi juventud, ¿verdad? Cuando yo era, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, cuando yo era un adolescente, que yo veía películas de ciencia ficción, veía las caricaturas de los Jetsons, ¿verdad? No sé cuántos son de esa era, ¿verdad? Los jóvenes se quedan así como que, ¿de qué están hablando esos viejitos, verdad? Pero en ese tiempo, cuando veíamos una ama de casa robot y veíamos eso, nos reíamos y nos divertíamos porque decíamos, no, pues eso es en la televisión, eso no es real. Pero de una manera gradual, de una manera lenta, poquito a poquito, gota a gota, nos hemos ido metiendo y acostumbrando a un mundo digital. Y lo que antes era inimaginable, hoy es algo muy normal. O sea, ya no nos impresiona nada que digan, inventaron X cosa. En mis tiempos decíamos, mentiroso, no te creo, o sea, porque era algo impresionante. Pero hoy cuando dicen, ya inventaron tal máquina que hace no sé qué, y ya no nos sorprende, decimos, sí, yo lo creo. Y estamos viviendo en esos tiempos donde ya, ¿verdad? Ya es normal vivir en un mundo digital o robótico. Vamos en dirección, como dije, a un mundo robótico, una sociedad robótica. No sé si usted se lo está imaginando porque ya más o menos, usted sabe que todo se va implementando lento para que la gente no se espante, poco a poco, ¿verdad? Pero ya hay lugares donde todo es robótico, ¿verdad? Usted habla con robots cuando lo llama una operadora de alguna compañía o cuando usted intenta comprar algo por internet, la encuesta a veces es un robot. O te pregunta a ti, haz un clic aquí si no eres un robot, ¿verdad? Cuando escuchamos y vemos cómo van las cosas en el mundo, pregunto, ¿qué sentimos? A sinceridad, ¿qué sentimos? O sea, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios y su gracia, pero en verdad, ¿qué sentimos cuando vemos cómo van las cosas? ¿Nos llenamos de miedo, incertidumbre y confusión? ¿O nos alegramos porque nuestra redención está cerca? Bueno, ese amén debe de ir involucrado con un amén objetivo de que es una realidad, porque acuérdense que la manera en cómo vivimos es lo que responde a ese amén que acabamos de decir. Si en verdad estamos así, ¿verdad?, erguidos, como dice Lucas, porque la redención está cerca, pues obviamente nada de esto que está pasando nos va a dar miedo, nos va a causar miedo. Pero siendo sinceros y haciendo un examen profundo en nuestro corazón, hay que preguntarse, ¿qué tan desprendidos estamos de este mundo y sus ofertas? Y desprendido no significa que ya yo no compro nada, ya yo, ¿verdad?, yo soy de la era arcaica, antidiluviana, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Una persona desprendida es alguien que aunque trabaja, tiene, compra y desea, en el momento de perder todo lo que tiene, no perdió su esperanza de vida. No se le quedó todo ahí en eso que perdió. Vivir desprendido significa que cuando salgamos de aquí no vamos a mirar atrás como la mujer de Lot. Eso significa. Entonces, cada uno de nosotros debemos de hacernos esa pregunta en lo personal. ¿Qué tan desprendido estoy? ¿Verdad? Cuando nosotros, hay momentos que el Señor permite que se nos roben las cosas, que perdamos las cosas. Cuando tuvimos el tema del incendio en el departamento, pues teníamos muchas cosas de valor, cosas que apreciamos. Y para nosotros fue un tiempo de preguntar,
¿verdad? ¿Estamos apegados a esto o lo tomamos en paz? Y bueno, cada uno de nosotros enfrentaremos esa experiencia de perder aquello que tanto amamos, como nuestro Isaac. Pero la pregunta continúa, ¿verdad? Hago hincapié en esa pregunta. ¿Cómo estamos con las cosas de este mundo? ¿Nos pasará como la mujer de Lot? ¿Nos iremos al mundo como Demas, un colaborador de Pablo que amó al mundo más que a Dios? La realidad es que el mundo, este mundo en particular, este tiempo, esta era, se está tornando más atractivo y seductivo a medida que pasa el tiempo. Cada vez sale algo que nos atrae más, que nos envuelve más, que nos ocupa más. El mundo se torna cada vez más difícil de resistir a sus encantos cada vez que pasa el tiempo. Y yo sé que el cristiano se enfoca más en la persecución, en las luchas cristianas, en todo eso, pero a veces se nos olvida que una de las tentaciones que vamos a enfrentar es la atracción de este mundo. La fuerza de voluntad del ser humano está cada vez más débil y el poder atractivo y seductor del mundo se hace cada vez más fuerte. El apóstol Pablo les advierte a los hermanos en Tesalónica y les dice que una de las señales de la venida del Señor es que habrá paz y seguridad. Ya estudiamos este texto de 2 de Tesalonicenses. Aquí vemos, mis hermanos, porque vienen más preguntas que quiero hacer. Todo eso es para reflexionar. ¿Cuáles son las cosas que nos roban la paz y nos hacen sentir inseguros en este mundo? Sin contestar, usted piense, ¿qué es lo que se roba la paz, mi paz, y qué me hace sentir inseguro? Y la respuesta es muy sencilla: la violencia y la carencia. La violencia obviamente me hace sentir inseguro, la carencia, la violencia me hace también sentir, se me roba la paz y me siento inseguro. En un mundo donde no hay paz, donde no hay seguridad, pues obviamente es por la violencia y la carencia. Cuando sentimos inseguridad, puede ser económica o puede ser también en el tema de la violencia, donde no se puede salir de noche, donde la violencia, la corrupción y todo eso. Pero también la paz, cuando Pablo dice paz y prosperidad, paz y seguridad podemos decir, pues obviamente está hablando de cosas de esta vida pasajera. Y Pablo dice, antes que venga el Señor, justo antes, ahí mismo, casi llegando, la cosa va a estar buena, como decimos los hispanos. Va a haber mucha prosperidad, mucha tranquilidad o paz a nivel mundial. Pero miren, precisamente por esto, Pablo nos está diciendo, o nos dice, que Dios nos va a sustentar con una gracia especial. Una gracia que se ajusta a los tiempos. Una gracia para cada uno de nosotros que va a ser suficiente para que nos ayude a enfrentar cada situación particular de cada uno de nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Esta gracia especial de Dios es para soportar en tiempos de escasez y para resistir en los tiempos de tentación cuando las cosas estén prosperando. O sea, se necesita una gracia para resistir la tentación de la prosperidad. Ahora, escuchen lo que estoy diciendo, porque la mayoría de las personas, ¿qué buscan? Prosperidad. Entonces va a haber un tiempo donde tenemos que resistir la prosperidad. Y el que no es espiritual no se va a dar cuenta, va a decir, gloria al Señor, tanto que le oré por una casa, tanto que le pedí un carro, tanto que le pedí por dinero y esto y lo otro. Y van a ser engañados muchos, porque si no vivimos en el Espíritu no vamos a poder discernir. Y por eso Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, inmediatamente vendrá destrucción repentina. Miren lo que dice Pablo acerca de la gracia de Dios para sostenernos en tiempos de escasez y de prosperidad. Filipenses 4, versículo 12. Filipenses 4, verso 12. Pablo aquí nos va a decir que necesita la gracia de Dios en tiempos de escasez, pero también en tiempos de prosperidad. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es que estamos más cerca de Dios? ¿Cuándo hay qué? Escasez, ¿verdad? Pero también se corre el peligro de quejarnos contra Dios. Señor, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué te pido? ¿Por qué aquel sí que no te conoce y yo no? Viene la queja. Pero Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Esa palabra es importante, diga conmigo enseñado. Es importante, dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego casi dice, pero todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. La gracia de Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice, en todo he sido enseñado, la palabra enseñado quizás le sorprenda lo que significa en su raíz griega. Ahora, la palabra misma no significa lo que voy a definir, pero viene de una raíz que significa cerrar la boca. Ahora, ¿qué tiene que ver ser enseñados con cerrar la boca? Bueno, en términos de escuela, para aprender hay que estar callado, ¿verdad? Poner atención. Pero aquí, cerrar la boca significa cerrar la boca para no jactarnos cuando tenemos mucho, ni quejarnos cuando no tenemos nada. Y Pablo dice, he sido enseñado a estar en paz, tranquilo, cuando tengo mucho o cuando no tengo nada. El carácter de una persona se puede medir en la abundancia y también en la escasez. Si alguien no tiene, se queja. Si alguien tiene, se jacta. ¿Se entienden la idea? O sea, aquí Pablo dice, en todo he sido enseñado. He aprendido, cuando tengo mucho, la gente no se da cuenta, y cuando no tengo nada, tampoco se da cuenta. ¿Podríamos vivir así? Porque hay gente que dice, no, me está yendo bien. A veces no hay que decirlo, sino que se ve, ¿verdad? Comenzamos a demostrarlo de manera superficial, lo que tenemos. Y la gente dice, a fulano le está yendo bien, parece. Compró esto, compró aquello, se ve esto, se ve aquello. O fulano le está yendo mal porque la cara que tiene. Pero miren, Pablo nos advierte de que aunque es cierto que vendrá gran tribulación, también es cierto que antes de la tribulación el mundo estará en el mejor de sus tiempos terrenalmente hablando. El mundo, la gente estará, como dice Jesús, vamos a leer Lucas 17:26, como en los días de Noé, dice Lucas 17:26. Dice el verso 26, como fue en los días de Noé. Ahora, antes de leer, quiero en un paréntesis decir lo siguiente. Hace unos domingos atrás, yo hice un análisis de que parece ser, los textos nos dicen, por eso es que es importante el cúmulo de textos de la Biblia para encontrar verdades que no están tan claras. Pero ¿se acuerdan que hemos estado analizando el tema del rapto, el juicio de Dios, la tribulación, si nos vamos antes, si nos vamos después? Todo ese tema es de mucha controversia. Pero hicimos un análisis con Lot de que los ángeles le dijeron, no podemos traer el juicio hasta que tú no salgas. Y Pablo dice en el libro de Tesalonicenses, dice, porque no estamos puestos para ira, sino para salvación. Lo que pasa es que hay cristianos que no saben distinguir entre el rapto y la ira de Dios, son dos cosas diferentes. El día del Señor no es el rapto. El día del Señor es el juicio de Dios. Su día, el día que se va a vengar. Eso significa eso. Entonces, cuando el Señor nos levante como iglesia, inmediatamente llega el rapto. Y lo vamos a ver en Lucas 17, que hay una cierta analogía que nos da como más o menos ese orden de lo que estoy explicando. ¿Sí me doy a entender? Rapto, la iglesia es levantada, inmediatamente viene el Señor a juzgar la tierra. Dice, como fue en los días de Noé, Lucas 17:26, dice, así también será. Nos está diciendo que miremos esos tiempos, cómo sucedió, para compararlos con lo que va a pasar en el futuro. Así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, cuando venga el Señor. Dice, comían, ahora notan que no dice ahí, la gente sufría, se quejaba, la gente estaba bajo tribulación, no dice eso. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, se estaban ocupados en sus quehaceres, deseos, metas terrenales. Dice el texto luego, ¿dónde me quedé? Hasta el día en que entró Noé en el arca. Veamos a Noé como la iglesia por un momento. ¿Sí me doy a entender? Cuando Noé entra en el arca dice, y vino el diluvio. Y vino el juicio. La iglesia sale, ¿qué llega? Juicio de Dios. Ahora, nosotros sí podemos pasar por persecución del mundo.
Por eso hay cristianos que no entienden, dicen, no, yo no voy a estar aquí cuando aquí la cosa comience, es cierto, pero cuando se refiere al juicio de Dios. Pero la persecución del mundo la vamos a enfrentar. O sea, han habido muchas persecuciones, han habido muchos anticristos, pero el anticristo y la gran persecución y la gran apostasía, todavía eso no se ha cumplido. Entonces no podemos vivir como cristianos diciendo, ay, yo la voy a librar. Quizás sí libremos del juicio de Dios, pero a lo mejor no la persecución. Si usted piensa a través de la historia cómo los mártires de la fe fueron quemados, torturados, aserrados, perseguidos, o sea, lo vamos a leer en un momento, pero ellos, imagínense que ustedes fueran o fuéramos esa generación, diciendo, yo me voy, ¿verdad? En una iglesia que visitamos, los cristianos decían, yo me voy en el autobús adelante y con aire acondicionado. Da risa, pero qué expresión más egoísta, ¿verdad? Porque no es así la cosa, o sea, gloria a Dios que nos va a librar, pero hay una obra en la tierra que hacer. Yo todavía tengo familias y conocidos que no conocen al Señor. Y me quiero ir, como dice Pablo, pero también hay gente aquí que todavía no se afirma con Dios. Y luego dice, y vino el diluvio, una vez entró Noé en el arca y los destruyó a todos. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Les estaba yendo bien. ¿Están captando la idea? Entonces, traten de ustedes, de alguna manera, según ustedes puedan, su capacidad, imaginarse usted en su mejor momento en esta tierra, cuando le esté yendo de lo mejor. O sea, ¿cómo discernir que estamos cerca de la venida del Señor? Si todo está como viento en popa, dicen por ahí. Va a ser un tema difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no somos espirituales y no vivimos conectados a su palabra, sirviendo a Dios, orando día y noche, adorándole con nuestro corazón, nos va a agarrar de sorpresa esos días. Y como decía un pastor, nos vamos a quedar. Se van a quedar. Esa predicación ya no se oye, ¿verdad? Te vas a quedar. Noten lo que dice el 29. Después que dice el texto, bebían, compraban, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Entienden el así será? La comparación que va a ser similar. Va a haber un tiempo que la gente va a estar ocupada en sus negocios, yéndole bien, la fiesta, la ropa, esto. Y yo entiendo que hay un hilo fino porque no es del todo pecado el prosperar en la tierra. Pero aquí está hablando de gente que estaba solamente enfocados en esas cosas y desatendieron las promesas de que un día venía el Señor. Como ya hemos aprendido a través de esta serie, enfrentamos dos tipos de conflictos. El primer conflicto es las tentaciones de las ofertas de este mundo. Y el segundo conflicto, las amenazas de la persecución de este mundo. A veces la persecución está en tu misma casa. Porque persecución no solamente es cuando lo que vemos, lo que le pasó a los mártires de la fe, también cuando tu familia, tú siendo cristiano, por tú ser un cristiano fiel, obviamente no te aborrecen así, pero te excluyen, te critican, etcétera, etcétera. Hay micro persecución y macro persecución, grandes y pequeñas. Pero como cristianos enfrentaremos estas dos luchas espirituales, la seducción y la persecución del mismo mundo. Noten qué tremendo. En ambas debemos de depender de la gracia de Dios para resistir las tentaciones y las pruebas y soportar el sufrimiento que viene del mundo. Es como si el mundo nos jala y si no queremos, nos empuja. Nos seduce y si no queremos, nos persigue. Esos son los dos conflictos que estamos o vamos a enfrentar en un momento dado. Sin duda, mis hermanos, esto produce en todos nosotros, humanamente hablando, temores e incertidumbre que nos pueden llenar de desesperanza y confusión si no estamos confiados en la gracia de Dios. A través de toda la Biblia podemos ver cómo Dios sustentó y preservó a su pueblo en medio de naciones fuertes y poderosas en batallas, naciones que aborrecían a Israel. Y yo no sé cómo usted lo ve, pero un odio así de la nada, pues no viene de la nada.
sea, que alguien que te caiga mal y eso, a lo mejor porque tú tienes el pelo más bonito, porque tienes mejor trabajo, es otra cosa. Pero por nada, que te persigan por nada, pues no es por nada. Jesús dijo, por cuanto ustedes tienen mi Espíritu Santo, el mundo los va a aborrecer. Porque el Satanás y sus demonios ministran la mente de los que no son cristianos y esos persiguen a los cristianos. Hace poco veía un video de un joven que ha dedicado su vida a evangelizar y se va a las paradas o fiestas esas que hacen en las calles de los homosexuales. Y él se para a predicar ahí el evangelio, Cristo te ama, y ellos mismos comienzan a escupirlo, le quitan el micrófono, lo patean, lo empujan, y yo digo, wow, o sea, Dios le dio una gracia especial a él para hacer eso. Porque ¿quién, humanamente hablando, en sus 5 sentidos va a decidir hacer esas cosas para ser golpeado y aborrecido por la misma gente? Solamente el amor de Dios hace eso. Solamente en la gracia de Jesucristo. Porque uno lo ve y uno se indigna y te sale la justicia humana, ¿verdad? Uno que otro dice, si fuera yo, ¿verdad? Le doy con el micrófono, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con el evangelio? Se vitupera. Y este muchacho está ahí y ellos lo escupen y esto, y lo empujan, o sea, es impresionante. Pero hay una gracia para esto. Por eso es importante saber a qué nos llamó Dios. A mí no me llamó eso, a mí me llamó a pastorear. Y la gracia que me dio a mí fue para pastorear. Y a cada uno nos va a dar una gracia especial para hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Amén. A través de la Biblia, mis hermanos, vemos que Dios sustentó a su pueblo. En cada generación Dios sustentó y preservó a su pueblo para que pudieran permanecer firmes en sus promesas. La Biblia nos habla de la multiforme gracia de Dios. Diga conmigo, multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia se ajusta a los tiempos y se ajusta a cada circunstancia de cada uno de nosotros como creyentes. Por eso es que debemos de tener compasión cuando alguien está pasando cosas difíciles, pero esa compasión no debe pasar de solamente ser compasivos con eso, con esa persona que está atravesando situaciones. Porque esas pruebas que Dios nos permite, también junto con ellas nos da una gracia para enfrentarlas. Entonces, no debemos, Gálatas 6 dice, ayuden a los demás, ayúdenlos, pero no le quiten la carga. No, porque nadie debe quejarse por sus problemas personales. ¿Debemos de pedir oración como cristianos? Claro que sí. ¿Debemos de compartir nuestras cargas? Claro que sí. ¿Debemos de pedir dirección y sabiduría? Claro que sí. Pero no como que, ay, ¿tú por qué no sabes lo que yo estoy pasando? No sé, ni tú tampoco sabes lo que yo estoy pasando. Cada quien tiene su propia carga. Y Dios nos ha dado una gracia específica para esa prueba que te ha permitido. Eso nos dice que no debemos de quejarnos, ni de pensar que tú la tienes mejor que yo y yo peor que tú. No. Si tu carga pesa 60 libras, Dios te la va a completar al 100 con 40 que falta. O digamos en términos de porcentaje. Si esa carga, tú dices, esta carga es un 60% de mis fuerzas, Dios te completa el 100% de las fuerzas en gracia. Si otro tiene el 20% que ha perdido sus fuerzas en la prueba que está cargando, Dios le agrega ¿cuánto? 80. Y si la carguita es de 5 libras, Dios te agrega los 95. Bueno, usted entiende, ¿verdad? Y la matemática ahí se vira un poco, pero lo que quiero decir es, como dice Cantinflas, es que Dios te va a completar lo faltante en tu prueba. Dios te lo va a completar. Nadie más. Yo puedo orar por ti, tú por mí, la iglesia te puede levantar los brazos, imponer manos, a lo mejor apoyarte económicamente, estar ahí contigo, pero cuando mi primo falleció con el tema de lo que pasó en mi país, yo fui a visitar a mi tía y fui por 4 días, solamente fui a estar con ella porque, como les he dicho, me criaron mis abuelos, mis tíos para mí son también mis hermanos, porque me crié con mis abuelos. Y cuando me senté con mi tía, fíjense, soy un pastor cristiano, conozco la Biblia, yo no sabía qué decirle. Me sentía con un nudo en la garganta y le pasaba la mano y ella llora y llora y su esposo también, papá de mi primo, llora. Yo no sabía qué decirle. Yo no sabía ni qué, no me salían las palabras. Y el Señor me dijo, no tienes que decir nada, solamente tienes que estar ahí. Y yo entendí, ya me calmé, pero me sentí en un momento, Señor, me siento impotente al ver a mi tía así, destrozada por su hijo y a su esposo.
Pero ella misma, sin ser cristiana, hasta donde yo sé, claro, decía, no, yo no sé cómo alguien puede aguantar esto, decía ella. Y la gracia de Dios también favorece a los que no son cristianos en muchas áreas. Esa es una. Porque sin la gracia, me imagino que le da un desmayo y cae ahí. O sea, hemos visto casos donde muere una hija y le da un infarto a la mamá por la noticia. O sea, vivimos en un mundo difícil, hermanos. Es difícil. Sin la gracia de Dios, no sé cómo muchos lo hacen. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, yo recibo muchos elogios. Ay, pastor, yo no sé cómo usted lo hace. Yo no pudiera hacerlo. Y yo le digo, ni yo tampoco sin la gracia de Dios. Porque el trabajo que la gente ve en un pastor, obviamente es Dios que hace todo a través de su gracia. Solamente somos instrumentos. Entonces no es para adorar al pastor, sino a Dios que le da la gracia a alguien que es igualito que tú y como yo y hace algo extraordinario. Yo no pudiera hacer esto sin la gracia de Dios. Lo mío es otra cosa, dibujar, diseñar. Pero estoy aquí por su gracia. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Vamos a definir. La gracia de Dios la podemos ver en dos aspectos fundamentales en la Biblia. El primer aspecto fundamental de la gracia es la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es obra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versos 8 y 9, ¿verdad? Pero también, aparte de que la gracia nos da la salvación, no ganamos la salvación, sino por gracia la recibimos. También la gracia es algo que Dios nos da, y muchos teólogos le llaman la gracia capacitadora del cristiano. La obediencia y el servicio que le rendimos a Dios es posible por la gracia que Él nos da por medio de su Espíritu Santo. Sin gracia lo que estamos haciendo son cosas humanas, y usted se acuerda cuando Pablo dice, algunos edificaron heno, paja, madera, hojarasca. El día del fuego, cuando venga, ceniza va a quedar, porque es obra de hombres. Pero todo lo que hemos hecho en su gracia, y la gracia produce obras de fe, obras espirituales, Dios lo ve como oro, piedras preciosas, diamante, y cuando el fuego venga, lo que va a hacer es embellecer eso que hemos hecho para Dios en servicio espiritual. La Biblia nos enseña que la gracia de Dios es gratuita, es universal, es para todos. Es transformadora, es abundante, es suficiente la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es una fórmula mágica, no hay que hacer algo, sencillamente es confiar en Dios, de que Él nos va a dar gracia en todo tiempo. Si tú te levantas en la mañana y dices, ay Señor, tengo que ir a trabajar, ayúdame. Señor, dame gracia para trabajar hoy, dame inteligencia, dame fuerzas, ayúdame. Vas a enfrentar una situación, Señor, dame gracia para lo que voy a hacer, dame tu favor. Voy a buscar un trabajo, un empleo, Señor, dame gracia con la persona. Y luego escuchas cuando dice, no sé, no te conozco, no sé, pero hay algo que me dice que te dé el trabajo. ¿Qué puede ser eso? La gracia de Dios. Mi pelo, pastor, ¿verdad? El perfume, le gustó el perfume a la dueña de la empresa. No, mis hermanos, es la gracia de Dios, es su gracia. La gracia habla del amor y el favor de Dios para aquellos que han creído en su Hijo Jesucristo. Hay una gracia común, vamos a decir, para todos los que no son creyentes también, que Dios se la da al ser humano para que venga el Evangelio, venga Cristo. Pero hay una gracia especial que es la que nos capacita y nos salva a vida eterna. De esa gracia es la que estoy hablando. La Biblia también nos habla de la multiforme gracia de Dios en la vida de los creyentes. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa que la gracia de Dios es multiforme? Miren, ¿cuántos se acuerdan del tema que trajimos, los colores de la mentira? Bueno, imaginemos, yo explicaba que Satanás, así como los colores, o sea, no es que la mentira es colorida, no es eso, no, sino que así como los colores son variados, son diferentes, son multiformes, Satanás a sí mismo engaña de muchas maneras. Pero así como Satanás engaña de muchas maneras, su mentira es multiforme, también la gracia es multiforme. Y la gracia de Dios nos capacita para cada ataque, cada tentación, cada prueba que viene hacia nosotros para poder enfrentarla en esa gracia multiforme. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Si no se desayunó, pues hoy no fue el día más
correcto para no desayunar. Tanto el apóstol Pedro como Pablo usan la palabra multiforme. Pedro la usa para referirse a la gracia, Pablo la usa para referirse a la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios que aparece en el libro de Efesios. Pero todo esto es dando a entender que tanto la gracia como también la sabiduría de Dios son suficientes y son diversas en todos los aspectos de las necesidades del cristiano. Para cada cosa Dios tiene una manera de cómo debemos enfrentar. Por eso viene esa frase que decimos, no hay nada imposible para Dios, no lo hay. Recuerdan, mis hermanos, que cuando hablábamos de ese tema de los colores de la mentira, hablábamos solamente del color gris. ¿Cuántos tonos de grises hay? ¿Verdad? Y Satanás utiliza esos grises claros para que pensemos que es blanco. El engaño así viene, ¿verdad? Pero Dios nos da una gracia, nos da discernimiento en esa gracia, nos da la capacidad, pero esa gracia multiforme, como dije, se ajusta a cada situación y a cada tiempo que enfrentemos como cristianos. Para cada engaño o mentira del diablo, la gracia de Dios sobrepasa el poder seductor del enemigo. Para cada ataque de Satanás, Dios tiene una respuesta en defensa para sus hijos. Por eso cuando vemos lo sutil, lo violento y lo perverso en cómo el mundo se está tornando, Dios nos dará una gracia especial para resistir y para soportar los conflictos de este mundo. ¿Por qué muchos cristianos no gozan de esta gracia? Porque dependen más de sus recursos humanos que de la gracia de Dios. Señor, ¿por qué permitiste esto? A veces es porque no hemos confiado en Él, lo hicimos a nuestra manera. Tenemos un conflicto, miren, hay veces porque la gracia de Dios opera de una manera espiritual, no lógica, sino espiritual. Y de repente estás en un problema, pero un problema que dices, no, si no resuelvo esto voy a perder la casa, voy a perder el trabajo, me voy, no sé qué. Y Dios te dice que hagas algo. Pero eso que Él te dice que hagas en obediencia es porque ya Dios en la persona que te va a ayudar puso gracia para ti. No sé si lo entienden. ¿Se acuerdan cuando Abraham, estudiamos el viernes acerca de la sinceridad, el tema de la sinceridad? Abimelech, por la Biblia conocemos, era un hombre que temía a Dios. Pero Abraham era un hombre que estaba ambulando por ahí en Gerar y le dio miedo a que lo fueran, ¿verdad? No sé, a hacer algo y dijo, esta señora es mi hermana. Se asustó y Abraham lo hizo a su manera. Abraham no sabía que Dios le había permitido llegar a un lugar donde el rey temía a Dios. Pero Abraham no lo sabía. Abraham dijo, no, este hombre no conoce a Dios. Me va a matar, me va a esclavizar o me va a torturar. Le voy a decir que esta mujer, ¿verdad? Para que, lleno de miedo, dijo, es mi hermana, no mi esposa. Sin embargo, ya Dios tenía un plan. Y resulta que Abimelech era un hombre que temía a Dios. Y ya Dios en su soberanía había encaminado a Abraham para que esté con Abimelech. Y mira lo que sucedió. Pero muchas veces nosotros, porque no confiamos del todo en la gracia, tenemos todas las estrategias para enfrentar las situaciones de este mundo. No, déjamelo a mí que yo sé lo que le voy a decir. Ya sabemos lo que, ¿verdad? No, dile que me llame a mí. Y todo es, ¿verdad? Con esa capacidad. No, déjame a mí que yo lo hago. Y todo es confiando en el yo. Pero hay cosas que Dios quiere que nosotros lo hagamos en su gracia. Se sobreentiende que somos seres humanos inteligentes, capaces, y hay cosas que no necesitamos quizás pedirle su gracia, pero debemos de depender de ella y vivir confiados en su gracia. Es por eso que Pablo, cuando les escribe a los cristianos de Roma, quienes estaban enfrentando pruebas muy duras, persecución, tortura, Pablo les dice, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En este contexto, en Romanos 5 y 6, Pablo se está refiriendo que no importa el tamaño del pecado que hayamos cometido, la gracia de Dios es sobreabundante y nos va a perdonar. Pero lo mismo sucede con lo práctico. No importa el tamaño de la prueba, la sobreabundante gracia de Dios va a ser suficiente para que la podamos soportar y sobrevivir a esas pruebas. La gracia de Dios es mucho más poderosa que cualquier pecado que hayamos cometido, pero también cuando la maldad abunda en el mundo, la gracia sobreabunda mucho más. Los cristianos experimentaron la persecución del Imperio Romano
En esos días gobernaba un emperador salvaje, sádico y muy cruel contra cristianos. Ese emperador se llamó, ¿alguien sabe? Nerón. Lo pregunto porque fue el más conocido por el terror que infundía en los cristianos. Este emperador, Nerón, era famoso por el terror que infundía en aquellos que no querían someterse a las leyes romanas, pero su enfoque principal era borrar a los cristianos del mapa. Imagínese usted viviendo en tiempos de Nerón. ¿Cuáles eran las consecuencias de los que resistían a este emperador? Bueno, un historiador llamado Tácito describe que el emperador Nerón perseguía a cristianos. Les voy a dar un detalle en un momento. Pero ¿se acuerdan cuando el apóstol Juan dice que han surgido muchos anticristos? ¿Se acuerdan de ese texto en 1 de Juan 3? Bueno, significa que a través de toda la historia, Satanás ha influenciado, y quién sabe si poseído, a hombres ambiciosos que su enfoque es poder, fama y gloria, pero Satanás les da todo eso a causa o vamos a decir a cambio de perseguir a los cristianos. O sea, usted se preguntaría humanamente, ¿cómo este hombre de la nada aborrece a todos los cristianos? ¿Usted piensa que es de la nada, como decía hace un momento? No, es el espíritu anticristo que entra en el hombre ambicioso. Entonces, a través de la historia, los cristianos son los que han sido mucho más perseguidos que cualquier otra religión, convicción, causa o creencia. Y este hombre, permítame describir solamente algunas de las cosas que él hizo. Nerón, ¿sabe lo que hacía con los cristianos? Los cubría de pieles de animales y los arrojaban a los perros salvajes para que sean desgarrados. Nerón los crucificaba delante de todos de manera pública, le hacía cosas peores que los criminales. Y la que más a lo mejor usted reconoce es que Nerón usaba a los cristianos como antorchas humanas. Nerón mandaba untar a los cristianos con brea y aceite, los colgaba en postes y los encendía vivos como antorchas para iluminar sus jardines nocturnos. Esto se convirtió, mis hermanos, en un símbolo terrible de crueldad en el nombre de Nerón. Y todo el que escuchaba a Nerón, todavía hoy nos da un poquito de miedo. ¿Te imaginas? O sea, ¿cuáles son las pruebas que hoy estamos enfrentando a comparación a ellos? Ahí volvemos a lo mismo. Ustedes dicen, no, yo no estoy pasando nada. No, sí estamos pasando pruebas. Nada más que se ve, o sea, que estos cristianos sean quemados como lámparas, antorchas humanas. Dios les dio a ellos una gracia especial para resistir eso. Si usted dice, ¿qué pasaría si yo viviera en esos tiempos? ¿Tendría que ser un súper cristiano como ellos? No, solamente un cristiano que confía en Dios. Esos son los requisitos para esa gracia especial. ¿Cuántos se anotan? Mis hermanos, esta gracia de la que le estoy hablando hagamos una analogía en base a lo que es, porque no sé, siempre vivimos en tiempos donde todo se cuestiona. Pero ¿qué diferencia hay del sufrimiento de cualquier ser humano, verdad? Porque no solamente han torturado y matado cristianos, han matado toda clase de personas. Pero la Biblia hace una pregunta y es, ¿por qué una persona está dispuesta a morir? ¿Por qué una persona está dispuesta a ser torturada y permanecer fiel a la causa? Y en Romanos 5, solamente se lo voy a parafrasear, dice el apóstol Pablo, hay gente que se atreve a dar su vida por otro bueno. Hay padres que se atreven a dar su vida por sus hijos. Hay los que trabajan en el área de rescate, arriesgan sus vidas por personas y muchos mueren. Hay quienes van a las guerras para defender su nación, su patria. Pero Romanos dice, pero Cristo nos demostró su amor que aún nosotros, mereciendo la muerte, siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Entonces, ese amor es incondicional. Yo sé que humanamente a veces vemos cosas. Hace poquito con mi esposa hubo un joven como de 20 y tantos años, no sé, se puso imprudentemente a tomar y a manejar
y iba a alta velocidad y se llevó como a 7 niños y mató a 4 de ellos. Los 4 eran de un solo padre. 4 hermanitos. Eso no es lo más increíble. Lo más increíble es que el padre de estos muchachos, pues conoció al Señor y fue a la cárcel a perdonarlo. Y hoy son amigos. Y esto es descabellado, yo sé, humanamente hablando. Para esto se necesita una gracia de Dios especial. ¿Se imaginan? Niños, y lo bonito es cuando te ponen los videos de los niños, buenos niños, aplicados, lindos, y tú dices, en una noche, así 4 de un solo. Está tremendo, ¿verdad? Sin embargo, los 2 conocieron a Cristo y son amigos. Mi esposa y yo, que somos cristianos, nos quedamos así viendo el video. ¿Qué va a pasar? Porque lo que uno piensa, o sea, es bajo seguridad porque no sabemos cómo va a reaccionar el padre. Pero no, tienen tiempo conociéndose ya, o sea, como amigos. Y el padre de los niños que fallecieron visita a los padres del que mató a sus hijos. O sea, le da vueltas, como decimos nosotros, o sea, va a visitarlos. Y yo sé que eso humanamente nos desconcerta un poquito, ¿sí o no? Pero Cristo hizo eso por nosotros. O sea, no fueron los romanos que mataron a su hijo, fuimos nosotros. Colaboramos con ese martillo y clavándolo allí porque fue por mis pecados que murió. Y por eso dice que Jesús, aún nosotros siendo pecadores, entregó su vida por nosotros. ¿Qué espera Él de nosotros? Que hagamos lo mismo, perdonar al ofensor. Hoy en día existen estatuas que conmemoran a héroes, pero usted nunca ha visto una estatua de alguien que murió por un delincuente, por un secuestrador, por un ladrón, un violador. Jesús murió por todos y no cuestionó a nadie en el sentido de muero si se portan bien. Voy a dar mi vida si dejas de hacer esto. ¿Verdad que no nos dijo eso? O sea, voy a dar mi vida si te portas bien después que tengas fe en mí. No, Él sabía que habíamos cometido tantas cosas, aún así murió, y Él sabía que aún viniendo a ser cristianos íbamos a cometer errores todavía. Y aún así decidió venir a esta tierra y morir por nosotros. Esa gracia, mis hermanos, que necesitamos no es solamente para resistir las tentaciones y soportar las pruebas, sino también para perdonar y amar al ofensor. Porque la razón por qué Dios permite que suframos es para que alcancemos al ofensor también. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Qué desafío, ¿verdad? Mis hermanos, esto nos habla de una causa mucho más grande que la que cualquier ser humano puede enfrentar, la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de poner nuestra vida aún por nuestros enemigos, y esto es únicamente posible por medio de la multiforme gracia que Dios nos da. Les quiero hacer preguntas que son eventos bíblicos, cosas que pasaron en la Biblia, pero usted medite en todo lo que voy a preguntar. ¿Cómo respondieron Pablo y Silas con el carcelero que los azotó con varas y luego los metió en la parte más incómoda de la cárcel, maloliente, en la parte más oscura? ¿Cómo respondieron Pablo y Silas ante el carcelero? Bueno, Pablo y Silas no solo habían perdonado al carcelero por haberlos oprimido y azotado, sino que expusieron sus propias vidas porque el carcelero se iba a quitar la vida él mismo, y ellos dijeron, no te hagas daño, todavía estamos aquí. Y ahí vemos el propósito soberano que Dios les dio a ellos, gracia para ir a predicar el evangelio, gracia para soportar los azotes por ser metido a la cárcel, gracia para perdonar al carcelero. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? Que el carcelero y su familia se salvaron. Ese es el propósito por qué Dios nos da la gracia. La gracia no es para que tú cumplas tus sueños americanos. No, la gracia es dada para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué me dicen de Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Cómo les respondieron al rey cuando salieron del horno? Le vieron la cara al que dijo, suban la hornilla 7 veces más. Suban el calor, el horno 7 veces más caliente. Esa misma cara cuando ellos salieron estaba de frente. ¿Y cómo reaccionaron? No solamente lo perdonaron, sino que tuvieron compasión de él y sirvieron en Babilonia. Esa es la gracia especial y multiforme de Dios.
¿Cómo respondió Ananías cuando Saulo de Tarso, entiéndase Pablo, lo tenía en sus manos para vengarse a Ananías de todo lo que Pablo había hecho contra los cristianos, persiguiéndolos, matándolos? Ananías no solo perdonó a Pablo, sino que oró por él para que Pablo recuperara la vista, lo bautizó y lo comisionó para que fuera a hacer la misión de Cristo. Imagínense que el Señor le manda a Ananías y a otros cristianos, el mismo que los perseguía, y no solamente les pide que los perdone o que lo perdone a Pablo, a Saulo de Tarso, sino que lo atiendan, que lo bauticen y que lo manden a la misión que a lo mejor Cristo no mandó a muchos de ellos. ¿Cómo reaccionó José cuando tenía a sus pies a sus propios hermanos que lo habían vendido como si fuera un animal, traicionándolo como si fuera un desconocido? Bueno, José no solamente los perdonó, sino que compartió su prosperidad con ellos, sustentándolo aún con sus familias en Egipto. Todo eso es posible con una gracia que Dios nos da. ¿Cómo reaccionó Esteban cuando lo apedrearon? Esteban oró a Dios para que no les tomara en cuenta las ofensas de estos judíos que maldecían a Esteban, lo apedrearon. Y mientras Esteban era apedreado, estaba orando por ellos. ¿Humanamente es posible esto? Les pregunto. Sin la gracia de Dios, no. ¿O cómo reaccionó Jesús ante los romanos que lo estaban clavando en la cruz? Cuando le decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben a quién están crucificando. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas como pruebas de sufrimiento, junto con la prueba, Dios nos dará una gracia especial para soportar y resistir lo que vamos a enfrentar en este mundo. Pero siempre acuérdense que esa gracia tiene un propósito. Es como que tú trabajas en una compañía y el dueño de la empresa te da una tarjeta de dieta. Esa tarjeta de dieta se entiende que una tarjeta tipo de crédito para que comas mientras estás trabajando, no es para que tú hagas la compra de tu casa. ¿Entiende la analogía? Esa tarjeta solamente es de gracia para tu trabajo. La gracia de Dios, aunque puede operar en muchas áreas, cuando nos da gracia, es con el fin de cumplir su propósito eterno y redentor. Es por eso que cuando mucha gente y muchos cristianos desafortunadamente encierran su vida cristiana en sus planes personales. Dejan de buscar a Dios y la queja ¿cuál es? Mira, yo tengo 5 años siendo cristiana, y yo le he pedido a Dios esto, y tú le sirves a Dios, bueno, no tengo mucho tiempo, y esto no, no, para Dios no, pero para mí sí. Y a veces no vemos la gracia porque no funciona así. Y por eso hay pastores también que abusan de la gracia. Porque cuando Dios le da gracia con la gente ve al pastor como alguien respetable, confiable. ¿Y qué pasa cuando una persona ve a un líder respetable y confiable? Pastor, mis puertas están abiertas cuando usted guste. ¿Y qué hace el pastor necio? Se aprovecha de eso y abusa de muchos. Pero el pastor no entiende que esa gracia no es para eso. ¿Me doy a entender? La gracia es para cuidar a sus ovejas. Porque si aquí viene algún político y me dice, pastor, lo que tú pidas, ¿usted cree que yo voy a ir a decirle, aprovecharnos ahora? Aquí viene mucha gente, con el tema del segundo nivel, mucha gente nos dice, pastor, lo que usted necesite, nada más díganos. Y yo siempre le digo, se van a quedar esperando porque no le voy a decir. Si Dios les dice que dé algo, délo y no me diga. Yo no voy a ir allá a decirle, porque de necesitar, sí necesito $500,000. Bueno, usted dijo, ¿verdad? Que le dijera. Entonces, no. Dios nos prueba a nosotros también. Eso, la gracia que Dios nos da no es para abusar de ustedes. Y ustedes deben de identificar eso no solo conmigo, sino con cualquier pastor. En 1 Corintios 10, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, miren lo que dice Pablo aquí a los Corintios. 1 Corintios 10. Dice Pablo, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. O sea, Dios no les puso 10,000 libras encima para que la cargue. Dice, y pueden, aquí habla, si ustedes van a notar en el texto, Dios permite que atravesemos cosas humanamente posibles. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando, creo que el domingo pasado, que todo va a depender del precio de lo que vamos a sacar del sacrificio?
Entonces Dios nos mira, Él dice, bueno, tú dices que perdonar es difícil, que servirme a mí es difícil, que ofrendar es difícil, todo eso. Pero luego Dios toma ese patrón y lo pone al lado de tu trabajo, tu vida diaria. Dice, no, pero aquí tú sí puedes. ¿Por qué aquí no y aquí sí? Entonces vemos que Dios sabe lo que sí podemos. Y hay veces que Dios nos pide cosas que Él sabe que sí podemos y no nos va a ayudar hasta que demos nuestro todo. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Dios te dice, mira, ve, perdona. Y tú sabes humanamente que lo que te hicieron no merece perdón y que tú no tienes la capacidad de perdonar. Pero por obediencia sabemos que Dios nos dará, ¿qué? La gracia. ¿Y qué me toca a mí? Levantarme de mi silla, ir con la persona y hacer lo que Dios me dice. La limpieza del corazón, la amargura que se va a arrancar del corazón de esa persona y mío, el efecto del perdón, el amor para servirle, me lo va a dar Dios cuando yo haga mi parte. El Señor te va a dar gracia para trabajar y fuerzas, pero Él no te va a levantar de la cama. Vamos. ¿Verdad que no? No, tú tienes que levantarte y tomar la decisión y en la marcha, sobre la marcha, viene la gracia. Yo les he compartido muchas veces, hay momentos que vengo para la iglesia a trabajar y me siento cansado de camino. Hoy me dijo el pastor Antonio, pastor, ¿está cansado? Dije, no, nada más que ayer no dormí bien, pero no estoy cansado. Parece que me vio ¿verdad? Las ojeras. Pero Dios nos da gracia. Antes de subir no tenía el mismo ánimo que tengo aquí arriba. Y ya luego que bajo por ahí, así como que la gracia se acabó, porque era para predicar esa gracia. No sé si lo entienden. Los que sirven aquí saben lo que estoy diciendo. Incluso cuando se congregan, dice, ay, no quiero ir a congregarme. Y ya cuando llega, dice, qué bueno que vine. Pero sigo leyendo. Voy a retomar, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Ese puede soportar lleva incluido la gracia. Cuando le dice a Moisés, Moisés, ve y habla con Faraón, ahí va incluido la gracia. Moisés, lleva a mi pueblo por el desierto para atravesar el Mar Rojo, ahí también iba incluido la gracia. Pero noten que la gracia no opera en la desobediencia, porque Moisés se para y no se abrió el mar. O sea, a la orillita del mar estaban ahí y no se abrió. Hasta que Moisés no levantó el pie para entrar en el agua, no se quitó el agua. Esa es la gracia de Dios que opera en la obediencia. Y por eso dice este texto. Dice, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Noten lo que dice, Dios también nos dará la salida. ¿Qué significa? La gracia. La manera, la forma, lo que usted quiera, pero es la gracia de Dios. Pero permítame leer el mismo texto en la versión amplificada. Permítame leérselo. Dice, ninguna tentación, sin importar su origen, los ha sobrevenido ni traído que no sea común a la experiencia humana. Ni hay tentación inusual o más allá de la resistencia humana. Pero Dios es fiel a su palabra, Él es compasivo y digno de confianza y no permitirá que sean tentados más allá de su capacidad para resistir, sino que junto con la tentación, como lo ha hecho en el pasado, lo hace ahora y lo hará siempre, proveerá también la salida para que puedan soportarla sin ceder y vencer la tentación con gozo. Esa es la gracia de Dios. Pero ¿a dónde va la gracia cuando ni siquiera hago el intento de atravesar la prueba? ¿A dónde va la gracia cuando no me quedo en la prueba? Si es un trabajo, Señor, orando, sácame de aquí, Señor, sácame de aquí. Bueno, a lo mejor te quiere ahí y te va a dar gracia. A lo mejor ahí te quiere. En una relación que a lo mejor tú no quieres, en un trabajo que no quieres, en un problema que tú no, tienes y ahí estás. Ahí te tiene el Señor. Porque hay algo que Él está haciendo que no entendemos hasta que se acabe la prueba. En cada generación, mis amados hermanos, Dios les dio a su pueblo una gracia especial para permanecer firmes en la fe. Es por eso que en Hebreos 11 vemos esas frases repetidas, por la fe, por la fe. Diga conmigo, por la fe.
que significa por la confianza en la gracia que Dios nos dará para hacer lo que vamos a hacer. La frase por la fe que encontramos en el capítulo 11 de Hebreos quiere decir que todos los hombres y mujeres de la Biblia que permanecieron firmes hasta la muerte lo hicieron por medio de una gracia especial. Hay una alabanza que no sé quién la canta, bueno, algunos saben, pero yo no me acuerdo, que dice, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los, verdad? Y una vez, recuerdo cuando yo era cristiano al principio, era nuevo como cristiano, yo sí me hice esa pregunta. Yo dije, Señor, pero es que ya hombres como Elías ya no hay. Hombres como Pablo ya no hay. Y en el momento el Señor no me dijo nada. Son cosas que el Señor sabe cómo enseñarlas. Casi como que me miró y dijo, con el tiempo va a aprender. Pero yo me acuerdo que yo hacía esa pregunta, decía, yo veo gente en la Biblia, mujeres y hombres, que hacen cosas extraordinarias. Pero si ustedes notan de cerca, eran personas vulnerables como usted y yo. Sí, Elías hizo descender fuego del cielo, pero lo asustó una mujer y se metió en una cueva. Sí, Pedro era el potente Pedro, pero negó a Jesús 3 veces. La Biblia está llena de personas como tú y como yo. Lo que marca la diferencia en lo que ellos hicieron no eran ellos, no fueron las personas, sino la gracia de Dios. Y por eso Hebreos 11 repetidamente dice, por la fe hicieron esto. Por la fe, incluso el verso 3 de Hebreos 11 dice, por la fe sabemos que el universo fue constituido. Que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Significa que en nosotros no se ve lo que podemos hacer, o sea, no tenemos nada que hacer. O no tenemos la capacidad de lo que Dios espera que debemos hacer. No se ve. Cuando el Señor nos llama al servicio, si es alguien que nos va a reclutar, así como que el Señor me mostró que eras tú y luego hacemos así como que, ¿en serio? Sí, Fleming. Pero no se ve, pero luego se ve. ¿Sí entiende eso? Al principio no se ve porque es la gracia de Dios. Yo no me imagino cuando lleguemos al cielo que vamos a ver a Pablo y le vamos a pasar por el lado. No, seguro Pablo es ese que está allá, como Samuel, ¿verdad? Dice, no, Pablito es el que te pasó por el lado. ¿Tú eres Pablo? ¿En serio? Y luego pensamos que el grande, fuerte fue, ¿verdad? Era Pedro y todo. O sea, eran gente sencilla, de verdad. Yo me imagino a María como una hermanita como, ¿dónde está Dionisia? Hermanita Dionisia, así como la hermana Yeren, así bajita, delgadita, así. ¿Verdad? No como una diva, como hoy vemos. El Señor así escogía a las personas, así que no parecían. ¿Se acuerdan que les he dicho que Sansón es flaco? Pero bueno, ese es otro tema. Esta gracia, mis hermanos, para concluir, se ajustaba a los tiempos y a las pruebas que ellos enfrentaban. Cuando leemos los textos de la Biblia que habla de torturas y en la manera que mataban a los cristianos, de seguro que nos llega esa pregunta y ese frito en la barriga, Señor, y si me pasa eso a mí, ¿qué voy a hacer yo? Si con un mosquito me desmayo. Señor, viene esa pregunta, ¿cómo puede alguien pasar por situaciones como esas? ¿Podré yo enfrentar la misma amenaza de tortura que los cristianos que vemos en la Biblia? No sé si usted se ha preguntado eso. Yo sí, a cada rato. Pero vamos a leer bien rapidito, Hebreos 11, 36 al 38. Lo van a poner en la pantalla para ganar un poco de tiempo. Miren lo que le pasó a algunos y usted póngase en su lugar. Dice, algunos fueron ridiculizados. Bueno, yo ya he pasado por esa por lo menos. Pero la que sigue no. Y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Bueno, no me ha tocado eso a mí. Otros fueron encadenados en prisiones. Usted sabe lo que es. No estamos hablando de una esposa de las que los policías usan hoy. O sea, que lo amarren con una cadena y te jalen. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. ¿Se imagina los predicadores de la prosperidad en ese tiempo? Oh, eso les pasó porque no tenían fe. Y el texto dice lo contrario, por la fe le pasó eso. Dice el 38, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Por eso les digo, a veces es muy sobrio
cuando nos sentimos orgullosos, leer historias de los mártires de la fe que morían en las hogueras, no como yo con ojeras, no, en la hoguera cantando al Señor. ¿Se imaginan? Cantando al Señor. Cuando decían, ¿no? Y cuando hay una joven que siempre se me olvida su nombre, cristiana, que murió por su fe, la quemaron viva. O Policarpo, que le cantaban un poco más, o las esposas a veces la quemaban. Y los esposos cristianos le decían, un poquito más, mi amor, y estarás con el Señor, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué le decía aguanta? ¿Porque salvo siempre salvo? Váyase al pasado, a los primeros cristianos y va a ver esas historias. ¿Cuántos aquí podemos decir que estamos pasando por algo similar a estos hombres y mujeres que aparecen en Hebreos 11? Creo que ningunos. Pero ellos tenían una gracia especial, no estaban en desventaja ellos. Dios le dio una gracia sobreabundante para enfrentar eso. Nos dará a nosotros una gracia cuando enfrentemos lo que vayamos a enfrentar. Si se desata un corre-corre, ¿verdad? Y comienzan a perseguir cristianos, Dios nos va a capacitar con una gracia especial para eso. No tengo ninguna duda, mis hermanos. Tomemos un minuto y tratemos de imaginarnos aquel día cuando estemos delante de Dios y lleguemos con todos los creyentes, miles de millares de millones de creyentes de toda la historia, y tú comiences a mirar para los lados, los que fueron aserrados, los que llegaron al cielo sin cabeza, los que fueron matados a espada, y tú luego te acuerdas de ti y dices, yo quejándome porque mi esposo, ¿verdad?, no me deja tranquila. Bueno, es una prueba también, pero no es igual. Entonces, a veces el Señor te dice, ¿cuál quieres? Hay veces, no recuerdo quién fue que dijo, pero se me quedó muy grabado. Alguien estaba quejándose, y a mí esto, y al Señor a mí no me esto. Y le dice, ¿quieres cambiar de prueba? Yo tengo cáncer. Cambiamos de prueba, tú coges la mía, yo la tuya. Y se cayó. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la gracia en cada situación. Yo me he propuesto no quejarme de nada. Salen quejas a veces, claro que sí, pero me he propuesto de no quejarme de nada. Cuando lleguemos y entremos al reino eterno de Dios, nadie podrá decir que estuvo en desventaja porque atravesó pruebas mucho más difíciles que los demás. No, mis hermanos, el que tiene prueba más difícil tiene más gracia. El que tiene prueba más pequeña tiene menos gracia. Así, de manera equilibrada. ¿Alguna vez te has sentido que tú estás pasando por lo peor y que nadie más te entiende y que nadie más puede estar pasando por lo que tú estás pasando? Bueno, la carne, el egoísmo, la condición humana hace que cuando nos duele algo, el mundo entero se acabó. El único problema es el mío. Y miren, vamos a terminar con 1 de Pedro 5. Me faltan unos textos más. Vamos terminando en gerundio mejor. Son textos importantes para terminar esta serie y todavía tenemos unos minutos. 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios, para que Él, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa la palabra exaltar? Dios nos va a exaltar, o esa palabra exaltar puede ser en honor, en promoción o en victoria. Pero es después de la prueba. Es cuando nos humillamos ante el Señor. ¿Entienden eso? Esa exaltación que Dios nos exalte puede ser en honor, en promoción o en victoria sobre el pecado o sobre una lucha. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad, entiéndase, preocupación, afán, temores, sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros. Dice, sed sobrios y velad, es decir, mantenga su mente metida en la palabra para que podamos ver lo espiritual, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos estar espiritualmente despiertos todo el tiempo. Dice, al cual resistir firmemente en la fe, es decir, resistimos a Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no eres el único o la única que estás pasando por problemas. El texto aquí, Pedro nos saca del yo. ¿Estás pasando por momentos difíciles? Ponte a orar por otros. Olvídate de ti porque Dios se encarga de ti. Dice el verso 10, mas el Dios de toda, o creo que salté, bueno sí, el verso 10, perdón, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Noten que comenzó el texto diciendo, el Dios de toda gracia, de todo tipo o multiforme gracia, dice, os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo el cristiano que enfrenta por causa de Cristo, mis hermanos, Dios lo permite con un plan y un propósito soberano y eterno. Todo lo que hacemos para Dios va a trascender la eternidad, va a durar para siempre. ¿Se imagina eso? Que cuando yo le predico el evangelio a una persona y esa persona cree a Cristo, esa persona, por lo que yo le compartí, entrará en la eternidad, o sea, irá a la vida eterna, se va a salvar eternamente. Si yo tengo un hijo o una hija y la crío en los caminos del Señor, tengo en mis manos, bajo mi responsabilidad, un ser eterno que va a trascender a la eternidad con Cristo. Si yo doy una ofrenda a la misión del Señor, esa ofrenda va a trascender. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Ananías y Zafiras el viernes? Que cuando sembramos para el Señor, no para el pastor, para el Señor, eso va a trascender a la eternidad. ¿Se imagina? Si tú das 10 centavos para el Señor de todo corazón, esos 10 centavos tienen efectos eternos. ¿Por qué? Porque es para la obra. Si le servimos a Dios, tiene efectos eternos. Todo lo que hacemos para Dios tendrá un valor y una recompensa. ¿Cuánto? Eterno, mis hermanos. Por eso es tan importante saber que es bueno enfrentar las pruebas por causa de Cristo. ¿Quién quiere sufrir y al final perder todo y irse al infierno finalmente? ¿Quién ganó? Nadie. La palabra soberanía implica victoria sobre cualquier adversidad que se presente, y esto quiere decir que aunque suframos en este mundo, si permanecemos en fe, Dios encaminará todo nuestro sufrimiento o los va a convertir en galardones eternos. Es por eso que una queja momentánea, o sea, una situación momentánea en el Señor se puede convertir en una recompensa eterna. Pero el que está pasando por esa prueba momentánea tiene que pensar, tiene que llevar su mente a las promesas de Dios. Pablo dice, porque esta leve tribulación. La palabra tribulación significa presión. Significa cuando sentimos la presión del dolor, el sufrimiento, la angustia, todo eso. Dice, es leve. ¿Por qué? Porque se va a comparar con lo eterno. O más bien dicho, no se compara con lo eterno. Pablo, cuando habla de la gracia, en 1 Corintios 15:10 dice, porque por la gracia yo soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, yo he trabajado más que todos los apóstoles, quiere decir. Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El mismo Pablo, cuando viene a servir al Señor, el Señor le pone una calcomanía llamada aguijón. Le pegó un aguijón en su carne para que el orgullo de Pablo no lo sacara de combate. Y hay momentos donde Dios nos va a dar un aguijón. Yo no sé cuál es el tuyo, a veces no sé yo ni cuál es el mío, o cuántos aguijones nos dio. Pero ese aguijón viene con una gracia en el paquete. Si tú dices, tengo una lucha, por ejemplo, ustedes a veces me ven que digo, ay, mi garganta y todo eso. Y el Señor me dice siempre, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, no te quejes, bástate mi gracia, me dice. Y en otras áreas a lo mejor tú tienes algo que no te quita el Señor. Y has orado no 3 veces, no, 300 veces. Y no te lo va a quitar. Y eso que tú tienes, tiene la gracia de Dios. Y te va a permanecer cerca de Él. Y ahora sí terminamos con 2 Corintios 12, verso 7. Aquí el Señor le dice lo siguiente a Pablo. Pablo tuvo el privilegio de ir al tercer cielo, vio las promesas eternas de Dios, ¿verdad?, con sus ojos, pero no se le permitió describirlo, o más bien dicho, el misterio de lo que vio no lo pudo describir. Y usted sabe que cuando tenemos visiones, ¿qué sucede, verdad? Ay, Dios me mostró en un sueño y queremos compartirlo, ¿no? El orgullo sale. Y por eso cuando Dios te usa en sueños, en visión, en palabra profética, siempre direcciona el propósito de lo que Dios te da. ¿Para qué tú quieres esto, Señor? No comenzar a vociferarlo para que los cristianos vean que Dios me usa. Eso es orgullo.
O sea, hay gente que se sueña de algo que Dios quiere hacer y se lo dicen a 50 personas y no va al propósito. No, yo tuve un sueño, Dios me mostró así clarito y ya. Son los más espirituales. Pero aquí Pablo, para que no le pasara eso, Dios le puso un aguijón. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne. La palabra espina en la carne es metafórico a un dolor intenso que no se le quita a él. Físicamente, porque dice en la carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Ahora, noten que dije físico, pero algunos teólogos piensan que era una opresión espiritual criticando a Pablo, ¿verdad? Que no era suficiente. Los corintios hicieron esto. O sea, tú no eres un buen apóstol, tú no predicas bien eso, o sea, constantemente ahí. Y usted sabe que hacer un trabajo como este y todo el tiempo recibir críticas y quejas es desgastante, porque nunca es suficiente lo que uno hace. Es en el caso de Pablo. No me ha tocado eso, pero me imagino que es difícil. Y dice luego el verso más adelante, dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Verso 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Todo. ¿Quién se enoja con esa respuesta de Dios? Hablando humanamente, ay Señor, ¿de verdad? ¿Tu gracia? Mi poder actúa mejor cuando somos ¿qué? Sí, porque en lo fuerte del ser humano Dios no necesita ayudarnos. No necesitamos ayuda en lo que podemos. En lo que no podemos, sí. Entonces, cuando un cristiano lleva su vida dependiente de sus capacidades, Dios hace así. Me avisas cuando necesites ayuda. Y cuando nos estamos ahogando, Señor, Señor, nos saca, ¿verdad? Y nos dice, así no es la cosa, mi gracia es suficiente. Y aquí vemos a Pablo diciendo, mi poder, dice el Señor, actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Aquí no es queja, jactancia es, qué bueno que soy débil, dice él, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, no por meterme en problemas, por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es una paradoja humanamente hablando. Pero lo que significa es cuando reconozco que sin Dios no puedo, entonces Él me da la gracia y me capacita de manera soberana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se quiere poner de pie? Gloria a Dios. Como hemos visto a través de toda la serie, en estas 10 enseñanzas, las cosas, según la palabra de Dios, nos dice que terrenalmente hablando no van a mejorar. Pero aunque no nos guste en sentido humano, aunque no nos guste, a medida que el mundo va apretando, intensificando su violencia, su maldad, su corrupción, es cuando la gracia de Dios, la luz de Dios va saliendo más en nosotros. Yo pienso que la palabra de Dios hizo un buen efecto en el tiempo de la pandemia. Fue donde la gente estaba más vulnerable, la oración subió, a lo mejor otra vez bajó. Pero fue un tiempo donde yo vi la iglesia unirse más, la gente más sensible. Ay, oren por mi tío que está entubado, oren por mí que estoy tosiendo. Ya con un estornudo ya pedían oración. Pero a veces Dios dice, ¿será que tengo que tener mi iglesia bajo una prueba para que sean fieles a mí? Y nuestra respuesta debería ser, no, Señor, queremos ser fieles a pesar de que no estamos pasando por cosas difíciles. Pero la gracia es algo que debe ser nuestro uniforme en todo el sentido. Porque aún las cosas que sabemos, aún el talento humanamente hablando que tenemos, ¿quién te lo dio? Nos los dio el Señor. La inteligencia, el cerebro, las manos, todo lo dio Él. Finalmente la gloria es de Él. Y no debemos de jactarnos porque finalmente Él es Dios. En mi oración siempre digo, tú eres Dios y yo soy polvo.
Siempre digo eso, para acordarme que no soy nada sin Él. Así que Dios quiere sustentarnos con su gracia. Él te va a dar una gracia en lo personal a ti y a mí conforme a cada necesidad. Y por eso es que confiar en la gracia nos ayuda a conocer a Dios más personalmente. Porque van a pasar cosas a medida que tú vas confiando en Dios, vas a ver su mano en tu vida. Y vas a decir muchas veces, no, esto yo estoy seguro que fue el Señor. Porque yo me conozco y yo sé que yo no puedo hacer eso. No, esto fue el Señor porque eso estaba a punto de perderse, sin embargo, mira lo que pasó. Y comenzamos a ver a Dios obrando en nuestra vida. Eso fortalece más la fe. Es como un ciclo bueno. Yo confío en Él, obedezco, Él me da gracia y Dios obra. Confío en Él, obedezco, Dios me da gracia y Él obra. Y ese ciclo espiritual que es bueno, vamos conociendo más a Dios. Y como las cosas van a intensificar y se van a poner mucho peor, el mundo va a ser más poderoso en su atracción y seducción, debemos de aprender a confiar en su gracia en todo tiempo, hasta lo más mínimo. Hay momentos que cuando voy a hacer algo que para mí es tan fácil, de repente voy rápido y pego un freno y digo, ay Señor, perdóname, yo sé que lo puedo hacer, pero también te pido tu gracia. Vamos a pedirle que nos dé su gracia. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Señor, hemos estudiado, hemos visto a través de tu enseñanza que tu gracia es multiforme. Hemos podido aprender que tu gracia nos puede servir para la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero también esa gracia es el favor inmerecido, es el favor o el respaldo espiritual que tú nos das en cada situación, en cada decisión, en cada prueba. Y qué bonito, Señor, es saber que tú estás con nosotros en cada situación, pequeña o grande. Tu gracia es suficiente, dice tu palabra. Y cada vez que enfrentemos situaciones que nos parecen descabelladas, imposibles de enfrentar, tú nos prometes que vas a estar allí dándonos la gracia. Tú nos das la gracia, así como cuando Moisés se sintió intimidado porque no sabía hablar bien y iba a enfrentar a un rey poderoso de la tierra. Y le dice, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dice, ¿no te mando yo? ¿No estaré yo contigo en todo lo que hagas? ¿No te respalda mi gracia? Y muchas veces nos pasa como Moisés, que como no confiamos, Dios nos da una gracia visible que se llama Aarón. Y de todos modos nos ayuda, pero Aarón viene siendo como una gracia donde Moisés tenía que mirar para creer. Porque Dios lo iba a usar, le iba a dar palabras para que hablara con Faraón. Y así mismo en cualquier prueba, situación que tenemos delante, cualquiera que sea tu situación o la mía, siempre será muy pequeña delante de la gracia de Dios. No importa lo que sea, Dios nos dará gracia. Pero no olvidemos, mis hermanos, que esa gracia tiene un propósito eterno y redentor. Dios da gracia no para nuestra gloria, sino para su gloria. Nos da gracia no para cosas personales y temporales, sino para cosas eternas y para alcanzar a los que no le conocen. Vivamos conforme a su palabra y veremos su gracia obrar en nosotros. Ayúdanos, Señor, y que nunca nos falte esta gracia. Que en todo lo que hagamos, así como Pablo, nos gloriemos en la debilidad, porque sabemos que cuando reconocemos que somos débiles, entonces tu poder actúa de manera perfecta en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí
pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Digamos una vez más. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Conozco que no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Digamos solo en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no, no, no en mí. Digamos no en mí, no en mí, no en mí. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Jesús. Solo en ti. Yo quiero en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. Digamos yo quiero. Quiero en ti permanecer. Sí, Señor. Sabemos que el poder viene de ti, Señor. Y confiamos en que tú, Señor, nos capacitarás con tu gracia para los tiempos que vivimos, para los tiempos que vengan, Señor.
y todo será para glorificarte a ti. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la hemos recibido y la guardamos en nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que tengamos una bonita tarde.